Bueno, pues comenzamos con la parashá Miketz. Esta parashá es la segunda de las 4 parashiot que hablan de la vida de Yosef, y ya hablamos en una forma muy breve en la parashá pasada sobre la introducción correspondiente a Yosef. Pero esta parashá, que es una maravilla de parashá, toca temas mucho más profundos que las anteriores. Y si bien en la parashá anterior aprendimos muchísimo de las razones por las cuales a veces fracasan las cosas en nuestra vida o cómo tener éxito, esta parashá, la anterior que vimos la semana pasada, nos explicó en una forma muy específica cosas o situaciones que generan escasez en nuestra vida. Bueno, pues esta parashá Miketz es todo lo contrario. Es un gran secreto para lograr la abundancia económica, para ganar juicios y para evitar que la gente nos odie. La verdad es que no quisiera darles las diferentes segulot, que es la energía contenida en cada uno de los pasajes de la parashá. Todos ellos están relacionados para efectos de poder vencer en juicios, de poder dar un vuelco en términos de la abundancia económica. Y por supuesto hay que conectar con la energía de cada uno de esos pasajes, pero creo que es un poco redundante y me interesa más destacar otros aspectos que son específicos y que quizá no he dado porque en esta ocasión por la redundancia tuve oportunidad de estar cerca de mi maestro y ver algunos aspectos que pueden enriquecer más. Entonces, esta parashá, que pues es la parashá, digamos, donde los hermanos de Yosef lo venden, hacen todo el proceso donde Moshe es vendido como esclavo, llega a Egipto, es aprisionado, etc. De pronto esta parashá empieza con el sueño de Faraón, ¿no? Tan nombrado, tan conocido, tan popular, el sueño de Faraón. Dice que después de 2 años, ¿no?, que Yosef estaba en la cárcel, empieza esta parashá con la palabra Vaihi Miketz. Y ya sabemos, hemos explicado en muchas parashiot que cuando la Torah empieza con la palabra Vaihi, a diferencia de la expresión Vejayá, Vaihi nos habla de alguna situación triste o caótica. Y no entendemos por qué, si esta parashá nos habla de la prosperidad de Yosef, nos habla de todo el control que Yosef logró tener sobre Egipto, que finalmente ya sabemos que Egipto es el mundo físico y Yosef representa el mundo del alma. Estamos hablando que Yosef es el Yesod, es el que da literalmente de mamar al mundo, es el que alimenta este mundo a través de todo lo que se desprende desde el mundo de la meditación, de Atzilut, el mundo del pensamiento, de las emociones. Dice que fue al cabo de 2 años. ¿Y por qué señala esto? Porque precisamente hace referencia a la parashá anterior, donde Yosef tiene un pequeño desliz, un pequeño error, y le dice a su compañero de cárcel, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en el faraón. Ese pequeño error de Yosef, donde pareciera como si no confiara en un pequeño detalle en Akadosh Baruj Hu, sabemos que Akadosh Baruj Hu, el Eterno, el Boreolam, nuestro querido Boreolam, es muy estricto con los hombres justos, con los tzadikim. Nosotros no tenemos una idea de la flexibilidad que tiene Akadosh Baruj Hu con nosotros. Y ese error le costó 2 años de prisión más a Yosef. Fue esa división que hubo dentro de Yosef que le costó esos 2 años para que Yosef reafirmara y rectificara que todos y cada uno de los elementos que ocurrían en su vida estaban perfectamente organizados por Akadosh Baruj Hu. Con esto aclaro, no quiere decir que Yosef cometió un error grave. No. Fue un pequeñísimo desliz que cometió. Yosef es el ejemplo de la emuná prácticamente perfecta. El ejemplo de la fe perfecta, donde a pesar de que fue humillado, ultrajado, casi vendido, esclavizado, etc., Yosef es la persona que representa esta perfección en términos de su confianza en el Creador.
Entonces dice la parashá, empieza el primer versículo, capítulo 41, dice, Vayehi miketz, shenataim yamim, ufaro cholem, veine omed al ayor. Dice, al cabo de 2 años, que el faraón soñó que estaba parado frente al río. ¿Qué significa frente al río? Es decir, no estaba de lado. Sabemos que el río es una fuente ilimitada de agua. Y ya sabemos que la Torá es agua. Era llamada Maim. Es agua. Por lo tanto, Yosef es esa agua. Es ese río. Es el Yesod. Es el fundamento, como lo traducen, que da y alimenta todo el mundo físico. Por lo tanto, realmente es que Faraón estaba parado frente a Yosef. Estaba parado frente a toda la sabiduría que venía del mundo celestial frente a él. ¿Y qué fue lo que pasó? Que realmente Faraón no tuvo un sueño. En realidad, Faraón tuvo una visión, y más que una visión, tuvo una profecía, donde la pregunta es, ¿por qué si el Faraón, por qué si Paró, finalmente representa el Yetzer Hará, el ego, representa el deseo de recibir? ¿Por qué Faraón recibe una profecía? ¿Cómo es que las fuerzas del mal van a tener profecía? Pues precisamente fue porque Yosef, al momento en que tuvo este pequeño desliz, le entregó esa parte a las fuerzas del mal. Y es que en realidad toda la riqueza de este mundo, toda la riqueza, fíjense cómo el pueblo de Israel fue organizado y orquestado todo este asunto en Egipto para que el pueblo de Israel saliera de Egipto con todo el oro y la plata de Egipto. Es decir, esto nos quiere transmitir que toda la riqueza del mundo pertenece al pueblo de Israel. Claro, hay que entender que es el pueblo de Israel, ¿verdad? No es un pueblo geográfico. Pero ¿por qué entonces no tenemos toda esta riqueza? Y es por los pequeños y grandes y tremendos deslices, cortocircuitos que tenemos en nuestra vida. Eso hace que se escape una gran cantidad de energía del pueblo de Israel. Ya sabemos que Yashar, él es directo con Dios. Todo aquel que alcanza este nivel de conciencia, sus errores fugan esa fuerza. Por eso incluso cuando tú das tzedaká, cuando tú das caridad, la tzedaká y la caridad no se da a cualquier persona. Porque en realidad cuando tú le das tzedaká a una persona literalmente pobre o una persona que está en el otro lado, lo que estás haciendo es dándole una parte de tu fuerza al otro lado. Y es ahí donde tú también estás fugando parte de esa fuerza. Esa tzedaká debería de ir a las personas que estudian Torah, que estudian el Zohar, a los cabalistas, que precisamente son los que alimentan el lado derecho. Y entonces dice que de pronto, dice, Vehine minayor olot sheva parod yefot mare, y dice, y de pronto del río iban surgiendo 7 vacas de bello porte. ¿De dónde surgieron las vacas gordas? Las vacas de saludable aspecto del río. Venían de la parte del mundo celestial. Pero luego cuando dice, en el versículo 3, Vejine Sheva, Parot Ajerot Olot Ajarehen, dice, y de repente otras 7 vacas fueron surgiendo tras de ellas, y después aclara, dice, del mismo río, pero estas eran de un aspecto muy feo y raquíticas de cuerpo. ¿Por qué las 2 vacas surgen del río? Porque en realidad estas 7 vacas se refieren a las 7 sefirot, que son 7 planetas. Las sefirot, pues ya las debemos de conocer, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod, ¿no? Y finalmente Malhut. Pero estas 7 sefirot, estos 7 planetas, tienen 2 elementos. Por un lado, tienen un alma y por el otro lado tienen un cuerpo.
cuando el ser humano conecta con el alma de ese planeta, y no estoy diciendo que adoremos a los planetas, sino que usamos la fuerza cósmica de los planetas, entonces viene verajá, viene bendición. Pero cuando nosotros conectamos con el cuerpo del planeta, es decir, con la clipá, lo que viene es kelala, viene maldición. Entonces, ¿quién es el que determina lo que va a suceder en el mundo? Nosotros, dependiendo con lo que conectamos. Eso es el libre albedrío. Es decir, esa es la polaridad donde es una veleta, una vela, que nosotros la apuntamos para verajá o kelala, bendición o maldición. Nosotros somos los que lo apuntamos y somos los que decidimos en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo, la realidad es que no sabemos en lo más mínimo cómo actuar. No sabemos cómo dirigir la veleta. Cada palabra en la Torá, repito, cada palabra en la Torá esconde un misterio supremo. ¿Qué quiere decir? Que la Torá, llamada vulgarmente como Biblia, cada palabra que está ahí contiene una fuerza en cada letra, en una combinación de letras y en una rotación de letras donde son primeras, medias y letras finales. Y cada uno de estos misterios que está asociado a cada palabra nos permite asociarnos a entender la relación que hay entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Es decir, nos enseña a utilizar el teclado cósmico para saber si vamos a conectar con la parte de maldición o con la parte de bendición. Y entonces, determinar el camino que debemos de tomar. Los secretos del cielo, que están contenidos en el Zohar, es precisamente el manual desvelado que nos permite que tomemos decisiones correctas. Entonces, la única forma de hacer que el bien sea mayor que el mal es conociendo las leyes de causa-efecto y es sabiendo cómo activar, es decir, con las vacas gordas y no activar las vacas flacas. Por eso unas representan abundancia y las otras representan carencia. Siempre que nosotros conectamos con una energía baja, conectaremos con la clipa. Entre ellos, todas las emociones bajas, envidia, celos, ego, lo que quieran ponerle. Y todos aquellos que están conectadas con compasión, piedad, amor, etc., van a conectar con el otro lado. Si supiéramos esto, aprenderíamos algo fundamental que nos enseña esta parashá, y es convivir correctamente con nuestro prójimo. Convivir correctamente con nuestro prójimo, lo voy a definir, esta es una definición de un servidor mía, no es otra cosa más que entender y comprender que el otro no es otro, es la extensión de ti mismo. Por eso dice, amarás al prójimo como ti mismo, no como a ti mismo. No. El otro eres tú mismo. Es fundamental y nos enseña esta parashá a no generar odio y que solo los secretos de la Torá nos dicen cómo evitar los odios. Por eso señala en su clase de maestro que en Mishle, Proverbios 17:3 está escrito que la desgracia nunca saldrá de la casa de alguien que paga mal por bien. Esa persona que te paga con mal tendrá desgracia en su casa y nunca sabrá por qué. Por ejemplo, tú quieres mucho a alguien, tú hablas bien de alguien y esa persona habla mal de ti, pues nunca comprenderás por qué te va mal en todo lo que haces. Porque si tú llegas a expresarle a una persona algo negativo de una persona que habla bien de ti, nunca comprenderás por qué hay desgracia en tu casa y por qué hay escasez en tu vida.
¿Y qué es lo que escuchamos todos los días en las personas? Gente hablando mal de otras personas. La venganza, que quede muy claro, como lo demuestra Yosef, no es para el pueblo de Israel. Y a pesar del mal que le hicieron los hermanos a Yosef, nunca tomó venganza a pesar de todas las injusticias que vivió. Los hermanos de Yosef habían cometido con Yosef una atrocidad. Lo vendieron. Y no solamente eso, le ocasionaron un sufrimiento terrible a él y también a Jacob, su padre, a Israel. Al grado en el cual es llamado como Jacob. Ya no era llamado Israel. Es decir, de tal afectación fue para Jacob que perdió esa verajá que tenía. Pero aquí viene un secreto muy importante. Los hermanos de Yosef jamás hicieron realmente teshuvá. Jamás hicieron la corrección de su actuación. Nunca por cuenta propia. Es decir, lo hicieron hasta que nosotros vemos en la parashá toda la serie de efectos, y aquí explica gran parte de la parashá, de cómo Yosef le pone la copa a Benjamín, les llena las alforjas de dinero, les hace llevar al hermano, les deja a Shimón, lo dejan en la cárcel. Todos estos aspectos que Yosef tiene que forzar en sus hermanos para que finalmente acepten continuamente el mal que hicieron, no lo hicieron ellos. Lo hicieron como consecuencia de lo que tuvieron que enfrentar. Entonces, si cuando nosotros hicimos algo que estuvo mal o reaccionamos ante una persona de una forma equivocada, no importando si tenía razón o no la persona, ese no es el tema. Tú no eres el juez para efectos de determinar lo que vas a hacer con la otra persona. Nunca, jamás. Es la reacción que tú tuviste contigo mismo. No hay más. Vamos a suponer que tú actuaste muy bien y la otra persona te hizo algo que tú no esperabas, te traicionó, te humilló. Muy bien. La reacción que tú tengas es lo que tú vas a enfrentar. La persona que hizo lo correspondiente, ella tendrá que enfrentar conforme a su propio juicio. Entonces, no te metas en el juicio del otro, porque automáticamente tú vas a ser enjuiciado por tu reacción. Vean el caso de los hermanos de Yosef, que nunca hicieron la corrección por sí mismos. La consecuencia de esto, que no lo explica la parashá, fue que muchos años después, cuando Rabbi Akiva, gran jajam, un gran sabio y cabalista, tuvo 10 alumnos. Estos 10, llamados los 10 mártires de Rabbi Akiva, tuvieron que morir, que eran la reencarnación de los hermanos de Yosef. Esos eran los alumnos más allegados de Rabbi Akiva. Y como consecuencia, murieron penosamente por el daño que ocasionaron los hermanos de Yosef. Eso es lo que implica la reencarnación. A raíz de lo que hicieron los hermanos de Yosef, se reencarnaron ahora. Y no importa que eran alumnos de un gran rabino. Vamos a abundar más al respecto. Entonces, en la parashá Miketz, este vocablo mi, significa el final. Mi es final. Pero también sabemos que hace referencia a im, de ima. Abba e ima. Y sabemos que ima es biná. Y Yosef conectó con el nivel de biná. Por eso es que Yosef logró, a través de ese nivel de biná, traer toda la bendición al mundo. La palabra ketz hace referencia al lado oscuro, a las fuerzas negativas. Es decir, esta parashá nos enseña cómo salvarnos del dolor y de las penas, cómo salvarnos de las pérdidas. Las fuerzas del mal tienen como objetivo destruir este mundo y que caigamos. Van a hacer todo lo posible, porque cada vez que tú hagas algo bueno, caiga algo malo sobre tu vida. En la medida, esto se lo digo por favor a todos los que escuchan la parashá, en la medida que tú intentes hacer algo bueno, siempre
siempre las fuerzas del mal van a hacer algo para que no te sea posible lograrlo. Solamente aquel que conoce los secretos y solamente aquel que conoce cómo ir a otro lado, a otro mundo y trabajar con las herramientas de ese nivel, es aquel que puede brincar este proceso para influenciar desde el origen y finalmente el evento se produzca a través de todo el sistema de lo que representan las vacas flacas, las vacas gordas, y conectando a través de las vacas gordas, que es la inteligencia cósmica, pueda hacer que ocurra un evento en este mundo. Eso es literalmente la cábala. Pero, ¿cuál es el mayor impedimento que ocurre? Este que estamos teniendo en este momento. La enseñanza de la cábala es el mayor impedimento que hay en el mundo. En medio tenemos prejuicios, poder, religiones, creencias, paradigmas, desinformación, ignorancia y toda clase de comentarios negativos. Ese es el mayor impedimento. En esta parashá ocurre algo muy interesante. Explicaba yo que el faraón tiene, más que un sueño, una profecía. Pero ¿cómo es que si el faraón representa las fuerzas del mal, cómo pudo tener esa profecía? Bueno, explicamos que debido al desliz de Yosef, esa fuerza de profecía de Yosef, porque Yosef tenía sueños, fue transmitida al faraón. Y entonces el faraón tuvo esta profecía que finalmente fue ¿cómo podemos decir? Como un rompecabezas que Akadosh Baruj Hu armó para que precisamente pudiera subir Yosef al frente de Egipto. El conocimiento que tenía el faraón era tremendo. Para que ustedes se den una idea, el faraón, su trono tenía 70 escalones y casi ninguna persona podía acercarse a él, porque solamente, dicen los Midrashim, que en función del conocimiento de idiomas que tenía una persona, porque conocer un idioma es dominar una cultura, en función del número de idiomas que tenía una persona, era el número de escalones que una persona podía subir para acercarse al faraón. ¿Qué quiere decir estos 70 idiomas? Quiere decir que el faraón conocía los 70 sarim, los 70 principados que controlaban a las 70 naciones, es decir, podía conectar con las fuerzas astrales, podía incluso actuar sobre las fuerzas naturales, ojo, no sobrenaturales. Y sin embargo, el sueño que tuvo lo perturbó, porque se dio cuenta que era un decreto que no podía modificar. Pues se dice que cuando Yosef se acercó al faraón, subió los 70 escalones, tal cual lo dice el primer versículo, y se paró frente a él. Es decir, que Yosef conocía cómo dominar las fuerzas astrales, tenía forma de influenciar no mediante nada más los 70 idiomas, sino tenía forma de alterar el resultado de los sarim, de los que dominaban el mundo astral. El faraón se sorprendió de ver que Yosef hablaba los 70 idiomas, pero además conocía las letras hebreas para efectos de producir los eventos en este mundo. Y el faraón no sabía hebreo. Por lo tanto, literalmente el faraón le dijo: mira, te voy a pedir que lo único que me dejes, te voy a entregar Egipto, te voy a entregar mi anillo, te voy a entregar el cetro, te voy a entregar todo, solamente déjame el trono. Porque realmente sabía que Yosef tenía un nivel
superior y la belleza de Yosef, su alma, era de tal magnitud y de tal impacto que el respeto que difundía Yosef impactó incluso al propio faraón, que le entregó en un día, así como durmió en la cárcel, al día siguiente durmió en un palacio. Y esa es la fuerza de un tzadik para poder transformar los eventos en el mundo. Entonces, cuando Yosef se da cuenta que él podía cambiar este decreto, el faraón le entrega en ese momento el reinado. Porque en realidad era la única posición que tenía el faraón para salvar Egipto. Entonces nos damos cuenta que en realidad, fíjense cómo actúa Akadosh Baruj Hu, cómo actúa Dios. Decretó el hambre sobre la tierra para que Yosef pudiera salvar Egipto y para que entonces posteriormente el pueblo de Israel saliera con todo el oro y con toda la plata de Egipto. Esa será una de las grandes virtudes que en su momento veremos con el Mashiach ben Yosef. Entonces, dice mi maestro que toda esta riqueza del mundo le corresponde al pueblo de Israel, pero está repartida en todas las demás naciones, en otras manos, a raíz de los cortocircuitos que nosotros cometemos. Hay una tierra de vida, que es el mundo del alma. Y precisamente esa es la tierra de vida que representa Yesod. Porque ya sabemos que Yesod, que es lo que representa Yosef, la Sefirá Yesod, es el Sod de la Yud, el nivel de la meditación. Pero no solamente es la meditación. Primero es también la forma de cómo nosotros cumplimos las mitzvot. Cómo nosotros nos comportamos en este mundo. Cómo nosotros estudiamos el Zohar y entendemos las leyes de causa-efecto. Y tercero, cómo aprendemos a meditar para efectos de modificar los eventos de este mundo. O sea, son tres cosas. Pero viene una pregunta muy importante. ¿Cómo es que Yosef tenía control y fuerza sobre todas las fuerzas astrales en este mundo? No en el mundo del alma, en el mundo físico. Entonces explica un secreto hermosísimo. Y es que se dice que cuando se dice un hidush, se dicen hidushim, es decir, secretos muy profundos sobre todo este estudio del Zohar de la Cábala. Hasta los malajim, hasta los ángeles bajan de las regiones celestes a escucharlos. Pero ¿cómo es que ocurre esto? ¿Qué es eso que llama tanto la atención para que bajen a este mundo? Dice en este caso el Zohar, que cuando estaba Adam Arishon, y estaba con Akadosh Baruj Hu, estaban en el Gan Eden, el mundo celestial, vio el alma del rey David y le dijo, ¿qué alma tan bonita? Y Akadosh Baruj Hu responde y le dice, no tengo años de vida para esta alma. Y se refería al rey David. Es decir, se refería a este mundo físico. Es decir, que el mundo físico no estaba planeado que existiera. ¿A qué se refería Adam cuando le dijo qué alma tan bonita? ¿Qué es lo bonito que tiene el mundo físico que le llamó la atención a Adam? Es que en este mundo físico tenemos un cuerpo, sí. Y es una herramienta, sí. Pero ese cuerpo físico es una envoltura del alma. Así como el sentido literal de la Torá es la explicación del cuento, la historia, la alegoría correspondiente. Y el secreto está profundamente dentro de cada una de sus palabras y de sus letras. También en la vida nos tenemos que quitar capas y capas y capas hasta que finalmente la sabiduría más profunda del estudio reluce en nosotros para que finalmente se alcance a ver la luz. ¿Y qué es la luz? Es que nosotros no entendemos lo que es la luz. No entendemos lo que es el infinito. Es que prácticamente hasta que el ser humano se ha desprendido de todo su ego y de sí mismo,
es cuando realmente Akadosh Baruj Hu aparece dentro del ser humano. Por lo tanto, lo que es bonito del ser humano es cuando éste ha quitado todas las capas, todas las clipot, todas las vacas flacas, las ha eliminado y pelado en su vida a través de sufrimiento, a través de estudio, a través de verdad tener el sudor en su frente, de quebrarse la cabeza en cada una de las cosas. Una vez que llega a ese nivel, es cuando realmente es bonito. Por eso es que en una sinagoga, cuando de pronto llega un gran sabio, todo el mundo se para. Sí, todo el mundo se para, pero no se paran para adorar a la persona. Nosotros no adoramos a ninguna persona, a ningún ser físico, jamás. Pero lo que hacemos es que nos levantamos para ver la sabiduría contenida, es decir, para ver la manifestación de Akadosh Baruj Hu dentro de esa persona. Y eso es lo que había dentro de Yosef. Yosef es una muestra de tal humildad y de tal reconocimiento de sabiduría, que es Akadosh Baruj Hu que está actuando en todo momento a través de Yosef. Entonces, en esta parashá dice que Yosef toma control del mundo físico, pero en realidad es Akadosh Baruj Hu el que toma control del mundo físico a través del justo. Todo esto es a partir del alma. Y esta es la alegoría que explica el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas y las vacas flacas. Las 7 vacas gordas son inteligencias de los 7 planetas. Y las vacas flacas es el cuerpo o la clipa asociada con esos mismos 7 planetas. Cuando se conecta con el cuerpo, se activan las vacas flacas. Cuando se conecta con el alma, se activan las vacas gordas. Cuando se activan las vacas flacas, es decir, el cuerpo de los planetas, hay hambre, hay ignorancia. Cuando se activa la sabiduría, entonces se conecta con el alma de esos planetas. La abundancia está asociada con las vacas gordas, que es la riqueza del mundo del alma. Y la escasez de las vacas flacas son las necesidades continuas que tenemos en el mundo físico. Por eso el Zohar explica diciendo que la tierra de arriba es llamada la tierra de Israel, o Rosh Li, mi cabeza. Conectamos con la cabeza, conectamos Yashar El, directo con Dios. No necesitamos una figura intermediaria para conectar con Dios. La tierra de abajo es llamada Ketz. Es llamada la parte, digamos, que conecta con la clipa, con los demonios, con las fuerzas negativas. Esa es la tierra de abajo. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Estar continuamente activando la escasez interior y sus emociones interiores. ¿Qué es lo que hacen? Activan los cuerpos de los planetas. Cuando nosotros en realidad activamos con nuestra inteligencia, lo que hacemos es que entonces activamos esas inteligencias de abundancia y de plenitud. Pero esas solamente se activan no con la inteligencia racional, sino con la inteligencia que nos enseña la Cábala para ir al plano del nivel de Atzilut, que es donde se crean los eventos. Entonces, justamente, quien conecta en el estudio de la doctrina de la Cábala, transforma sus malas virtudes en buenas virtudes. ¿Qué pasó con los hermanos de Yosef? Nunca transformaron sus malas virtudes en buenas virtudes. Simplemente tomaron el camino equivocado y hasta que no se enfrentaron con pared, tuvieron que corregir. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado así? ¿Cuántos de nosotros hasta que no nos viene el palo, Hasbe Shalom la enfermedad, Hasbe Shalom la enfermedad de dinero, la enfermedad, cualquier enfermedad de escasez en cualquiera de los campos de nuestra vida? Nosotros normalmente no estamos conscientes de los diferentes errores y de cada una de las palabras que emitimos y de las emociones con las que conectamos. Por eso, el Zohar lo que hace es abrir los ojos del ciego,
¿Qué son los ojos del ciego? Sí, no del ciego que nació, sino no. Abrir los ojos para entender los sentidos del alma. Los estudiantes de Cábala generan una afinidad con ese estudio, pero no por interés, sino por amor, por realmente querer conectar con la fuente creadora. Entonces, aquel que sueña con un río, dice el Zohar, está trayendo paz al mundo, pues representa la sabiduría. Entonces, ¿con qué soñó el faraón? Con un río. ¿Y qué fue lo que trajo? La paz. ¿A través de qué? De Yosef. ¿Y qué es Yosef? Yesod. ¿Y qué es Yesod? El control de las emociones, el control de la sexualidad, el control de la emoción a través no de la imaginación, sino de la conciencia. Isaías 16:12 dice, yo haré correr la paz como un río. Yosef fue llamado río. Por eso trajo la paz al mundo. A través de su sabiduría eliminó el hambre. Entonces, nuevamente sigue desarrollando toda esta idea de explicación en Zohar, diciendo que cuando el mundo de arriba fue creado, lo hizo de manera perfecta. Y vemos cómo la actuación de Yosef dentro de Egipto fue de manera perfecta. Las decisiones de Yosef no eran sus decisiones, eran las decisiones que venían de un interior conectado con esa luz que era Kadosh Baruj Hu obrando a través de él. Ese mundo de arriba, que fue creado de forma perfecta, hizo sacar rayos de luz suprema, así los define el Zohar, rayos de luz suprema, hasta que la tierra de aquí abajo son finalmente los secretos de la Torah. Es decir, que cuando el alma está imbuida en los secretos de la Torah, tiene la capacidad de manifestarse en este mundo. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Hasta que tu alma no esté imbuida en los secretos de la Torah, no tiene capacidad de manifestarse en este mundo esa luz. Porque primero tienes que quitar todo tu ego, toda tu negatividad para efectos de aceptar que cada vez que tienes un problema en tu vida es parte de la clipá, parte de la desconexión que está relacionada contigo. Y una vez que lo reconoces, tienes que buscar en el manual llamado la Torá para entender qué es lo que estás haciendo a fin de entonces poder manifestar esa luz en este mundo. Pero no es tu deseo, porque tu deseo ya es parte de tu ego. No. Es el deseo de que Akadosh Baruj Hu tome control de tu vida, se manifieste en tu vida como Él quiere, no como tú quieres. Y así lo hizo Yosef. Por eso los eventos que produjo en este mundo produjeron la manifestación de su conocimiento de los secretos del cielo y le dieron control sobre los eventos del mundo físico. Créeme, Akadosh Baruj Hu sabe más que tú lo que te hace feliz. Escuchen eso. Él sabe más que tú lo que realmente te hace feliz. Pero déjalo actuar en tu vida. ¿Qué es lo que frena entonces ese flujo de energía? El orgullo, el ego. El Zohar lo que hace es que destruye el ego en la persona, porque descubre que Akadosh Baruj Hu es el que hace todo y que nosotros, como dice mi hija, solo somos unos peones, solo somos un canal. Por eso hoy dijo mi maestro que una vez le preguntaron, ¿y nosotros qué somos? Carne de gusano. Siempre que te digan, ¿y tú quién eres? Carne de gusano. Nada. Yosef fue el canal para que Akadosh Baruj Hu actuara en este mundo y no solamente salvar al mundo, salvar a su familia y salvar a su propio padre, a Jacob. La humildad es reconocer que Akadosh Baruj Hu, el Creador, hace todo en nuestra vida, todo. En este momento no es su servidor el que está dando esta clase. No. Es Akadosh Baruj Hu que está usando a este servidor y que me ha dado este conocimiento para transmitírselos a ustedes. ¿Para qué tenemos dinero entonces en la vida? Porque todo el mundo pelea por dinero, todo el mundo quiere ganar dinero. ¿Sabes para qué tienes dinero? Es que Dios lo único que hace
es que Él hace todo. Y te da el dinero para camuflajear, para disfrutar el hecho de que tú pienses que haces algo en la vida, porque tienes dinero. Entonces, ¿para qué tenemos dinero? Para que Dios se pueda esconder en medio de lo que tú ves como resultado del uso de ese dinero. Dios es el que te da de comer, Dios es el que te da casa, Dios es el que te da vestido, es el que te da todo. Hasta el teléfono que sujetas, hasta la conexión que te está permitiendo tener esta clase, todo lo está haciendo Dios, no hacemos nada. Cuando se habla que Dios envía un fuego del cielo para encender el fuego del candelabro, y luego también la Torá dice que el sumo sacerdote tiene la ordenanza de encender las lámparas del templo. No es así. Es Dios que manda el fuego y que le dice al sacerdote, enciéndelo, para camuflar que es Dios que lo está haciendo. Y esta parashá nos conecta también con Hanukkah, donde el último día de Hanukkah es llamado Zot Hanukkah. Es decir, la manifestación de Hanukkah es el último día que están las 8 velas encendidas. Y es cuando reconocemos que todo milagro, toda cosa que ocurre en este mundo, viene de Akadosh Baruj Hu y se refleja en este mundo. Cada vez que tú dices, yo fui, yo hice, yo dije, estás en un grave error. Simplemente eres un canal para que Dios lo haga. Dios es el que los inspira a ustedes para escuchar y entender esta clase. Y yo solo soy un canal que Él utiliza para llegar este conocimiento a ustedes. En la historia de Yosef vemos también algo muy interesante. Y es que un solo justo puede salvar al mundo. Esto lo dice el Zohar. En el mundo de arriba hay miles y miles de inteligencias espirituales y tienen sus jerarquías. Pero encima de todos ellos hay un solo jefe que se llama Akadosh Baruj Hu, Borei Olam, el creador. Pero basta que una persona quiera entregar su vida a él, y este es el mérito, el mérito es entregarle tu vida a Akadosh Baruj Hu, para que Él envíe miriadas de ángeles y toda su fuerza para que actúe en tu vida. El problema es que todos vivimos con una ilusión tan falsa de creer que estamos pensando para nuestro beneficio y no para el propósito del Creador. Entonces hay una contradicción brutal que enseña esta parashá, donde por un lado queremos que el Creador actúe en nuestra vida, pero por el otro lado le decimos, es que yo quiero que lo hagas como yo quiero. Pero como nosotros solamente somos un tubo, resulta que el tubo no tiene esa decisión. Y cada vez que hacemos eso, lo que hacemos es poner una barrera para que él no pueda actuar. Cuando Yosef encontró a sus hermanos, y esto es muy interesante, aún tras los grandes errores que habían cometido, miren, lo humillaron, lo ultrajaron, lo vendieron. ¿Acaso sintió Yosef enojo, celos, envidia, odio? ¿Tú alguna vez en tu vida has sentido alguna de estas cosas que dije? Enojo, celos, envidia, ira, odio. ¿Lo has sentido? Pues Yosef no sintió nada de eso. Yosef no podía resistir el amor que sentía por ellos en la emoción de haber podido rescatar a su familia. Cuando Yosef lloró, fue que se dio cuenta de lo que Akadosh Baruj Hu había hecho en su vida para poder salvar a su familia, a sus hermanos. De eso lloró. Lloró de darse cuenta de la magnificencia del Creador en su vida. No lloró de que sintió algo de sus hermanos. No. Entonces la pregunta que hago es, ¿les humilló?
les gritó, les reclamó algo. Me refiero, les reclamó algo de lo que le hicieron a él. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho hacia las demás personas? Dijimos, la forma que dice esta parashá es de no crear odio, Absolutamente nada. Las fuerzas del mal quieren que lo veas todo con la energía del cuerpo y no del alma. Un ejemplo, dice mi maestro. Viene un pobre y con los ojos del cuerpo lo vemos y decimos, mira, viene a quitarme el dinero. O, en el mejor de los casos, he escuchado a mi madre decirle esto. Mire, le doy esta moneda o le doy esto por ayudarlo. Nos duele darle a la otra persona. Con los ojos del alma, Dios manda un pobre para darte un mérito a fin de que hagas afinidad con él, porque Akadosh Baruj Hu te quiere dar algo. Ese pobre te hace un favor. Cuando un pobre se te aparece, es porque tú lo necesitas. Lo voy a volver a repetir. Cuando un pobre se te aparece, es porque tú lo necesitas. Entonces nos enseña también esta parashá que hay sueños velados y sueños revelados. Los grandes tzadikim, como Yosef, tienen sueños que son revelados. Las personas que tienen muchos cortocircuitos, es decir, que cometen muchos errores, infracciones cósmicas, hablan mal de las personas, se quejan mucho, tienen sueños muy velados. Si tú tienes sueños muy velados y no los logras comprender, es que todavía tenemos una gran tarea por hacer. De la misma forma, así como está la herramienta de los sueños, los planetas también son herramientas que utiliza Akadosh Baruj Hu. Ojo, no son elementos de adoración, ni de adivinación, ni que los signos zodiacos determinan nuestra vida. No. Tampoco los sueños son elementos para generar nuestra creencia futura en algo, de ninguna manera. Pero aquellos que estudiamos el Zohar de noche, ya hemos dicho que tienen un hilo de misericordia que les protege todo el día. Ese hilo activa los 7 planetas, es decir, esta es la parte que activa las vacas gordas de la historia de Yosef. Y Akadosh Baruj Hu, él mismo arregla los eventos que afectan a la humanidad. Así como Akadosh Baruj Hu mandó la hambruna de Egipto, así como él mandó el sueño de Faraón, y articula todo para que Yosef, a través de este rompecabezas, quede como rey ejecutivo de Egipto, porque le dejó el trono al faraón. La pregunta es, ¿cómo entonces puedo atraer esta misma fuerza a mi vida? Y la respuesta es, con tzedaká. ¿Cómo puedes atraer esta fuerza a tu vida? Con tzedaká. Tzedaká viene de tzedek, conecta con Júpiter. Es decir, lo que viene del tzadik. ¿Cuál es la mayor tzedaká? ¿Cuál es la mayor caridad que puedes hacer? La revelación de los secretos del cielo. La revelación de la Torah. Es decir, darle grandes secretos para que la gente sea feliz y para el bien de la humanidad. Y eso es justamente lo que va a hacer el Mashiach. Algo que es importante es que las cosas que están en este mundo no dependen de este mundo. Dependen de espíritus celestes que tienen la capacidad para formar eventos de este mundo. Pero el común de la gente no ve esas fuerzas. Unos, por ejemplo, actúan dentro de estas fuerzas celestes de manera misericordiosa sobre la mañana, pero otros de manera muy rigurosa sobre la tarde. Es decir, mucha de la justicia, hablando en términos de rigor, es decir, palo por palo, actúa en la tarde. El concepto de justicia aplica para aquellos que difunden los secretos del cielo. Por lo tanto, aquel que conoce los secretos del cielo no recibe ese rigor por su estudio por la tarde. Nosotros hacemos oración por la mañana para usar esas fuerzas y provocar eventos.
Pero el conocedor de las leyes de causa-efecto sabe que hacemos oración por la tarde como una herramienta para generar oposición a ese rigor y utilizamos la lectura de la Ketoret. Es decir, la oración del incienso, de la Ketoret, es la clave para frenar las energías de rigor de la tarde. Ese mérito le cuenta al tzadik para frenar esa fuerza. Y de ahí que el tzadik tiene la capacidad de usar esas herramientas para beneficiar al mundo. Akadosh Baruj Hu, el Creador, necesita de nosotros para actuar en este mundo. No pidamos a Dios su intervención. Nosotros somos el canal de intervención. Más bien, despojémonos de nuestro ego para permitirle que actúe. Cuando hay una situación negativa en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es oponer nuestra energía y dar gracias a Dios por lo que nos da, lo bueno y lo aparentemente malo. Hagámoslo primero, que es dar gracias, porque es lo mejor en términos de lo que debemos de enfrentar. Y realmente también demos gracias por lo malo que nos llega, porque es el mejor camino que nos pudo haber sucedido. El otro camino era peor. Entonces, las visiones o la meditación que normalmente tenemos por la noche se puede parecer a la profecía. Pero también dice una herramienta importante, que cuando meditamos debemos de bajar la cabeza en medio de las piernas. ¿Esto qué significa? Es una herramienta cabalística, que es la unión del brit, es decir, del órgano sexual, al nivel de la boca, de la cabeza. Porque son los dos elementos creadores que cuando se unen, explicando que la boca y el órgano sexual son la máxima fuerza creadora del hombre. Esto es bajar el mundo de arriba al mundo físico. Pero lo más importante es la forma de profetizar un evento provocándolo. Si yo voy al mundo de las causas, escuchen lo que dije, la forma de profetizar un evento es provocarlo. No es que por ahí una profeta o alguien es un gran celeste. No es un superestrella. No. Nosotros tenemos la capacidad de provocar los eventos en este mundo. ¿Pero qué hago? Voy al mundo de las causas, uso las herramientas correspondientes, que son las letras hebreas, los nombres de Dios, evito que un mal decreto ocurra y provoco que ese evento ocurra en este mundo. ¿Qué herramientas utilizo? Medito con la cabeza en medio de las piernas. El ayuno que debilita el cuerpo fortalece el alma. La tzedaká, es decir, la caridad, el dar a los demás conocimiento y meditar los nombres de Dios son las herramientas que dan la fuerza para provocar esos eventos en este mundo. Cuando esto no ocurre, ojo, si lo has hecho y esto no ocurre, es que tus canales están obstruidos, que tu Yesod, tu Yosef, está obstruido. Netzach con Yesod, cuando tú unes Netzach, el nombre Yihi Vihit Sebaot, con Yesod, Shakai o Shaddai, evita malos decretos. Y la unión de Od con Yesod, es decir, Elohim Sebaot y Yesod, Shakai, no lo quiero repetir, también elimina malos decretos. Pero uno está relacionado para efectos de tu defensa y la otra para que logres éxito. ¿Qué es tener canales obstruidos? ¿Cuándo están mis canales obstruidos? Cuando alguien no tiene un corazón puro. ¿Qué es no tener un corazón puro? Es tener una mala boca.
es tener una mala mano o tener una mala sexualidad. Es decir, aquel que actúa con la mano de forma inapropiada, toma o toca lo que no debe, habla lo que no debe y tiene una sexualidad promiscua, equivocada. Todo esto viene a hablar, todo esto habla de la pérdida de semen. Por eso, Yosef tuvo la suerte que tuvo en este mundo porque jamás tiró su semilla. Akadosh Baruj Hu, como ustedes vieron, hace un rompecabezas increíble. Enriquece Egipto, las vacas gordas. Coloca a Yosef al frente para que luego finalmente salga Israel mucho tiempo después con toda esa riqueza de Egipto. Pero, ¿qué es enriquecer en Egipto? Entendamos ese concepto. Es cuando el alma ordena y manda en el mundo físico. La consecuencia es la riqueza física. Un sueño de Faraón cambió el destino de todo Egipto, gracias a alguien que dominaba en Egipto, que es el mundo físico. Aquí ligamos el concepto donde hay algo bonito en el ser humano, y es que cuando el ser humano permite que su alma es la que actúe y no su cuerpo, no sus emociones bajas, es cuando toma control del mundo físico. Solo hasta entonces. Dice la Parashá Miketz en Eclesiastés, dice: disfruta de la vida con la mujer que amas. Y la gente piensa que este es un mensaje muy romántico. Disfruta de la vida con la mujer que amas. La verdadera vida se llama Olam Haba. Es el mundo venidero, el mundo de arriba. Y la mujer que amas es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, la Sefirá Tiferet. El apego, es decir, vivir con el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, el sistema creador, es llamado amor verdadero. ¿Por qué se le llama así? Porque es elevar a otras personas al nivel de Yud-Ke Vav-Ke, que es el nivel de Jacob, el nivel de Israel, el nivel de Tiferet. Es llevarle a una espiral evolutiva que le lleva por encima de las leyes físicas. Por eso debes tener siempre el nombre de Yud-Ke Vav-Ke frente a tus ojos, dice el Arizal. El sol, dice el Zohar en esta porción, ya no alumbra por la destrucción del templo, que es la conciencia. Y la luna ya no da luz. Y el justo muere. Nadie reflexiona sobre esto. Significa que la falta de conciencia domina sobre la imaginación. Es decir, la imaginación lleva pensamientos caóticos y nefastos. Y siempre que nosotros tenemos esos pensamientos, va a dominar nuestras emociones y vamos a manifestar la mala boca, la mala mano y la mala actuación en la sexualidad. Por eso, mi conciencia es fundamental para dar origen a los eventos correctos. Que la luna reciba los rayos del sol, es decir, que la imaginación se someta a la conciencia. Yosef dejó que su conciencia gobierne a su imaginación. Es decir, jamás cayó en depravación sexual. Por eso es llamado Yosef Atzadik. Dice que Yosef sí reconoció a sus hermanos. Es decir, reconoció las fuerzas astrales y que le querían matar. Pero sus hermanos no lo reconocieron a él. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual él venció la depravación sexual, recibió el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Y sus hermanos no conocían el nombre de Yud-Ke Vav-Ke. Por lo tanto, no reconocieron el nivel de conciencia de Yosef. Las fuerzas astrales se doblegaron porque no sabían quién era con ese nivel de conciencia su hermano. Es decir, el justo que logra sobreponer su conciencia sobre la imaginación está relacionado con esta frase. Esto es llamado el mérito de este mundo. Ese estado de conciencia puro que acabo de explicar
es el Zohar. Nosotros somos víctimas de las imágenes que importamos en nuestra cabeza, o somos los directores de las imágenes que exportamos a través de nuestro pensamiento. Sabemos que Akadosh Baruj Hu utiliza el mérito del tzadik, utiliza incluso la boca del tzadik para transformar eventos en este mundo. En el caso de Yosef, el mérito que tuvo es la unión entre el sol y la luna. ¿Qué quiere decir? El sol es la conciencia, la luna es el sexo. La forma como consideraba Yosef HaTzadik el acto sexual, es decir, la forma como emulaba el alma con el acto sexual, es que jamás excluía la conciencia del alma sobre la acción del cuerpo. Por eso es que nosotros meditamos un nombre en el acto sexual, tanto el hombre como la mujer, que le dice al cuerpo: no vas a hacer depravación, no vas a hacer algo incorrecto. Y el alma va a dominar sobre ti. Cuando la imaginación domina la conciencia, es entonces ahí que se puede caer en la promiscuidad. Por la razón anterior, aquel que cuida su sexualidad, aquel que no corrompe su pureza sexual, Dios le considera como si cumpliera los 613 mitzvot, las 613 ordenanzas que están en la Torá, incluyendo aquellas que estaban asociadas con el templo por parte de los Kohanim, de los sacerdotes, que hoy no podemos cumplir. Pero quien cuida su sexualidad es como si las cumpliera. Es decir, eso es toda la Torá. Cuando una persona nace y crece, de la misma forma el alma va creciendo junto con el cuerpo. Dios envió la hambruna a Egipto para que Jacob y sus hijos pudieran ir a Egipto. Esto ocurre cuando Dios elige placer con un hombre. Cuando Dios tiene esa elección de tener placer con un hombre, placer espiritual obviamente, y hace que ese hombre se ponga por encima, por sobre los otros hombres, por ejemplo, en esta parashá de Bereshit, señala que Yosef mandaba sobre todo Egipto. Eso es que Dios tiene placer con alguien. Es que ese alguien le deja a Kadosh Baruj Hu manifestar su luz en este mundo. Todos los seres humanos estamos atacados por las fuerzas del mal para generar enemigos en nuestra vida. El propósito de las fuerzas del mal es que tengas enemigos. Y la Kabbalah lo que te da es la fuerza para que no se creen o se acerquen esos enemigos.